Pregúntenme y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue. Buen día, amada iglesia, amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por la bendición que nos da de despertar este día y también por la bendición que nos da de entrar en su palabra y poder reflexionar con base a ella. Y voy a invitarte el día de hoy a orar y a pedir a Dios su dirección para que Él hable a nuestras vidas lo que Él ha preparado para nosotros. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por su cuidado y por sus bendiciones. Gracias por todo lo que nos da, Señor, día tras día. Y sin duda, Señor, son muchas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Y pedimos en estos momentos que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas. Y a través de ella, Señor, podamos ser edificados y bendecidos. Padre, gracias damos, Señor, por ello, y pido, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar su palabra, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos, Señor, que estarán viendo este devocional en Cristo Jesús. Amén. Amada persona, continuamos por ahí los devocionales ahora a través de contestación de algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Esta entró a través del buzón que aparece en Facebook cada domingo, por ahí que se está poniendo en el tiempo del culto. Y bajo los tiempos que hace algunos años estamos viviendo, y en particular estos tiempos de pandemia, mucha gente se comienza a alarmar y a preguntar si estaremos llegando a la recta final de nuestro mundo. Y es por eso que posiblemente han mandado por ahí esta pregunta, este interrogante o estas preguntas. Y digo esto porque si nos metemos a una internet, hay muchos pastores que hoy en día están hablando acerca del final de los tiempos, pastores de renombre que de alguna forma algunas personas siguen, y esto causa a la misma vez que un poco de preocupación, temores, y causa dudas en las personas. Y hoy me gustaría por ir al capítulo número 24 y 25 de Mateo. Las preguntas que nos hicieron son las siguientes. Número 1, ¿cuáles son las señales antes del fin del mundo? Y número 2, ¿estamos ya entrando al fin del mundo o cuándo será el fin? Quiero contestar por ahí estas preguntas. Hay muchos pasajes que pudiera utilizar para la contestación de estas preguntas, pero quiero utilizar solamente un solo pasaje, y me parece el mejor referente, nuestro Señor Jesucristo, para hablar acerca de la contestación a estas preguntas, porque son preguntas que nuestro Señor recibe de parte de los discípulos por ahí al inicio del capítulo 24 de Mateo. Por lo tanto, estaré utilizando lo que es el capítulo 24 y 25. La primera pregunta, que es ¿cuáles son las señales antes del fin del mundo? Quisiera utilizar Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 28. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero tú puedes buscarlo en tu casa y analizarlo con más detenimiento, a profundidad, aun si tienes alguna Biblia de estudio. A lo mejor pudiera ayudarte para la contestación a esta pregunta. Yo lo haré de forma directa a través del pasaje, y el Señor Jesucristo tocará este tema de una forma bastante amplia. Él nos hablará de un sinfín de circunstancias que se darán como parte de esas señales antes del fin del mundo. Y nos comienza diciendo por ahí el pasaje que una de las señales que habrá es que se levantarán falsos cristos, es decir, personas que digan que ya regresó Cristo, es decir, ellos mismos se suponen como esa persona y hablarán de ellos como si fueran nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que esto a lo largo de la historia se ha dado. De hecho, en Estados Unidos hace algunos años había algunas personas que se levantaban diciendo: yo soy el Cristo que ya regresé, pero sin todo lo que la Biblia nos habla acerca de eso. Si queremos saber cómo Cristo regresará, ahí mismo en Mateo capítulo número 24 del versículo 29 en adelante hasta el 35, nos va a hablar de cómo será su regreso. Podemos meternos ahí, podemos ir a Primera Tesalonicenses, se nos hablará aún más de ello. Nos dice también que habrá guerras y rumores de guerras, habrá pestes. De hecho, mucha gente hoy está relacionando esta pandemia con una peste y está hablando de ello para hablar acerca de lo que es el fin de los tiempos. Recordemos que las guerras y rumores de guerras ha habido también últimamente, es decir, guerras hemos pasado la Primera, Segunda Guerra Mundial, nosotros no, pero tal vez de la línea o de nuestra
parientes que teníamos que son de quien descendemos, ellos atravesaron esos momentos difíciles. Pero en los 70, 80 que Estados Unidos se metió en algunas guerras y había rumores de posibles guerras, muchos hablaban acerca del fin de los tiempos también. Dice el pasaje que habrá hambres, habrá terremotos, habrá persecuciones para los creyentes, cosa que hoy en día hay algunos países solamente donde se prohíbe hablar del evangelio, algunos países, sobre todo con algunos tintes más socialistas, comunistas, donde se ha prohibido el día de hoy hablar del evangelio, se ha hecho algunas leyes en contra de ello, pero en la mayoría de los países, aún en Europa, en América Latina, en Asia, otros más, hay una libertad para hablar del evangelio, de tal forma que muchos asocian esto con que las iglesias no nos dejan congregarnos. Déjame decirte algo, no hay una cuestión una con otra, porque hoy en día no se nos prohíbe hablar del evangelio. Yo puedo tener un canal de YouTube, una iglesia puede tener un canal en YouTube o en cualquier otra plataforma para compartir el evangelio, y no se limita esa parte. Creo que lo que se limita es por motivos de la contingencia sanitaria, pero no el hablar de Cristo, sino la forma de reunión. ¿Sabes? Hablamos también de falsos profetas, según la Escritura nos dice ahí, gente que va a apostatar, o la apostasía, que reniega de la fe, el aumento de la maldad que irá creciendo, el enfriamiento del amor mutuo también que en algún momento puede darse dentro de lo que es la vida cristiana o las propias iglesias. Muchos creyentes, ese amor se irá enfriando poco a poco. Y como último, dice el Señor Jesucristo, se predicará el evangelio, o el evangelio será predicado en todo el mundo. Si podemos notar, amada persona, algunas de estas cuestiones se están dando, pero no se da todo el cúmulo de cuestiones que hay manejadas dentro de este capítulo para decir estamos ya llegando al final de los tiempos. ¿Por qué digo esto? Hace algunas semanas hubo un terremoto en México y mucha gente dijo, mira, aparte de la peste, ahí está el terremoto, lo que Mateo 24 dice, pero el pasaje es claro y nos dice que esto se va a dar en varias partes del mundo, no es exclusivo solamente aquí en México, ni es regional, sino serían algunos señales que se darán de forma general en nuestro mundo, y cuando todas estas o muchas de estas estén a la misma vez dadas, entonces dice el pasaje, resulta que no es el fin, solamente será el principio del fin. ¿Qué quiero decir con esto, amada persona? Que el tiempo no lo sabemos, y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Estamos ya entrando al fin del mundo, o cuándo será el fin del mundo? Mateo 24, versículos del 36 hasta el capítulo 25, versículo 30, nos va a hablar acerca de esto, no solamente del tiempo, sino cuál debería de ser nuestra condición para recibir ese momento en el que el Señor venga o seamos llamados a su presencia. Encontramos el tiempo de la segunda venida de Cristo en este pasaje que mencionaba desde el capítulo 24, versículo 36 hasta el 25, capítulo 25, versículo 30. Es decir, acerca del fin o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe ese tiempo, pues las señales antes mencionadas solamente, como lo dije, es el principio del fin. Es decir, cuando estas señales se den, como el Señor Jesucristo puede venir inmediatamente al día siguiente, cuando todo esto se esté dando, como pueden pasar meses o pueden pasar años, porque no hay un tiempo determinado. Si alguien pudiera dar, amada persona, un tiempo estimado, tendría que ser al mismo nivel de Dios. Y estoy hablando irónicamente porque nadie puede saberlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha gente se ha atrevido a decir que el Señor Jesucristo viene ya el día de mañana, dentro de 20 años, 10 años, 5 años más, 3 años y medio más. La realidad es que quien ponga una fecha realmente está vacilando solamente, porque tendría que ser Dios mismo quien nos daría la fecha, porque el Señor Jesucristo dice que esto solamente está en Dios, ni los ángeles lo saben, es decir, no hay posibilidad de que alguien ponga una fecha determinada. Jesús habla de la experiencia aún de Noé, cuando el diluvio se da y cae ese diluvio bajo el tiempo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien, amada persona, no conoce los tiempos, debería de estar al igual que en el tiempo de Noé con el diluvio. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente se había olvidado. Noé dura años construyendo el arca, predicando el evangelio, y la gente ignoraba todo esto, y Dios hace caer el diluvio en el tiempo señalado. Jesús lo que dice es que debemos de estar preparados, o hace un llamado al creyente para estar preparado para ese evento maravilloso. Mucha gente hoy perdemos nuestro tiempo creyendo que aún falta mucho tiempo, cuando podría ser el día de mañana. Ahora quiero decirte algo, amada persona,
No solamente hablamos de la venida de Cristo, hoy bajo la pandemia en la que estamos, puede ser que no sea que el Señor venga, sino que nos llame a su presencia. Mucha gente ha estado muriendo y no sabemos cuáles sean los datos reales que llegaremos. En México se da un estimado, aunque creo que lo sobrepasaremos, y en medio de ello yo no sé si el Señor venga pronto, pero puede que me llame pronto, puede que me llame dentro de muchos años, y el Señor Jesús nos dice, debes de estar preparado para ello. Los creyentes deberíamos de estar preparados para el encuentro con nuestro Señor, y de esto va a tratar lo que es el final del capítulo 24 y todo el 25. Deberíamos, las parábolas que ahí están nos dice, deberíamos de estar preparados para cuando el Señor venga, porque no sabemos los tiempos, pero sí sabemos que tenemos que estar preparados para ellos. Hay algunas enseñanzas que quiero compartir contigo, sacadas por ahí de este pasaje, que creo que nos pueden ayudar para vivir una vida cristiana de mejor forma. Enseñanza número 1, el creyente debe estar preparado para el encuentro con su Señor. ¿Sabes? No importa cuánto este sea. Puede ser que el Señor no venga en este tiempo, puede ser que sí, o puede ser que me llame el día de mañana a su presencia. No importa cuál sea la circunstancia y la forma, yo tengo que estar preparado para encontrarme con mi Señor el día que Él tenga el tiempo planificado para llevarme ante Él. Yo tengo que ir preparado, y de esto nos habla, vuelvo a decir, Mateo 24 y 25 también. Número 2, Dios nos llama a no asustarnos o turbarnos cuando esto llegue. Ahí en el pasaje que veíamos, que es capítulo 24, en algunos de los versículos que están por ahí manejados, en particular, amada persona, quiero leer por ahí el pasaje, y nos dice lo siguiente. Dice... y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo, amada persona? Que no nos preocupemos por todo esto, es decir, muchas cosas llegarán. Hoy en día mucha gente tal vez estamos asustadas ante las circunstancias que vivimos, y el Señor nos dice, muchas cosas tendrán que pasar, no te preocupes, no te asustes, confía en mí. Y la tercera enseñanza es, cuidémonos de falsos cristos y profetas, de la apostasía y del enfriamiento. ¿Por qué digo esto, amada persona? Porque hay otras cosas que no podemos cuidarnos de ellas. Es decir, cómo la gente se cuida de una guerra o de un rumor de guerra. Cómo la gente se puede cuidar de alguna forma de una peste general o de una hambruna o de las catástrofes naturales como un terremoto. Hay cosas que no podemos cuidarnos, pero hay otras cuestiones que sí pertenecen de alguna forma a algo que tú y yo podemos hacer, que son los falsos cristos que se levantarán. Cuidémonos de ello, porque eso está en nosotros. Es decir, con la ayuda de Dios, claro, de los falsos profetas, de la apostasía, es decir, de renegar de la fe y del enfriamiento. Bajo estas circunstancias en las que hoy estamos, sigamos en esa relación con Dios y creciendo. Que el Señor te bendiga, amada persona, amado hermano, y te invitamos a seguir mañana viendo por ahí la contestación a las siguientes preguntas. Pregúntame y diré que me alcanzó. Pregúntenme y diré que Cristo fue.